que vamos a desarrollar ahora es sobre un caso que se produjo en realidad el lunes. En un principio se había difundido un accidente en Tafí Viejo. Estamos hablando del fallecimiento lamentablemente de Yamila Díaz Musa, esta joven de apenas 21 años, que como dije recién, hasta ese momento era un accidente vial, como tantos lamentablemente que ocurren en la provincia. Pero inmediatamente salió al cruce de esta información la familia de Yamila. Estuvimos hablando con Sandra, su madre, y nos decía lo siguiente. ¿Qué tal? Bueno, lamentablemente el día lunes fallece Yamila. En un principio se decía que había sido por un accidente de tránsito, pero inmediatamente ustedes sospecharon que fue otro el motivo. Hola, sí. Para mí no es un accidente de tránsito. Deja de ser un accidente de tránsito desde el momento en que sé que a Yamila se la lleva de prepo. ¿Ella dónde estaba? Ellos habían estado en un drugstore, o sea, Yamila estaba en un drugstore con amigos en calle Avenida Roca, antes de llegar a la calle Perú en Tafí Viejo. De acuerdo a relatos que me cuenta gente, él allí la había estado molestando, incluso hay quienes dijeron de que en algún momento le pegó ahí, que la quería llevar y ella le decía que no se quería ir a ningún lado. Entonces se fue a otra mesa donde estaba con su hermano y la novia de mi hijo, y de allí se retiran, porque ahí también la fue a molestar y le seguía diciéndole de que se vayan, pero dijo que no se iba a ir a ningún lado. Cuadras después, aproximadamente 2 cuadras creo, ya cuando ellos estaban volviendo a casa, la intersecta. ¿Ella iba sola o iba acompañada también en esas cuadras? Mi hijo y iba la novia de mi hijo. Pero lo sorprende, y cuando la sorprende, la tironea y se la lleva de prepo. Ismael no alcanzó a llegar a casa, o sea, la deja a su novia y quiere llegar a casa. Y al parecer era alguien de la policía municipal, creo que le decía, que le avisaba que su hermana había tenido un accidente, en el cual ni siquiera entra a mi casa y se va al lugar del accidente. Ya en el lugar del accidente no lo dejaban acercarse, a lo cual llama a su hermana va y minutos más tarde llega mi hija en una camioneta de la policía. Yo ya estaba al tanto de lo que pasaba, porque Yamila se van a ir a ver la situación de Yamila y me deja a mí como mi nieta, con la hija de Yamila. Le digo, ¿y Yamila? Ese la mató. Me agarró una crisis de nervio de tal forma en la vereda de mi casa que baja el policía que iba conduciendo, me dice, tranquilícese señora, que el que la mató ya está detenido. Esta persona ya tenía varias denuncias por parte de Yamila por violencia de género. Así es. Yamila tenía 8 denuncias presentadas en total, entre más las llamadas que pueden haber sido por teléfono también. En estas denuncias eran todas por violencia, otras por incumplimiento de la restricción de acercamiento. 8 en total. El mismo día que sucede esto, que me dicen que ha sido un accidente y que para mí no lo es, yo me acerco a la comisaría antes de comenzar a velar a mi hija, después de ver el cuerpo, y pido poner una denuncia en la comisaría. Ya en la entrada me dice un policía, usted no tiene que poner ninguna denuncia porque esto es un accidente de tránsito. Digo, yo quiero que me reciban mi denuncia porque a Yamila, quien la llevaba en esa moto, a Yamila lo había ya denunciado varias veces y no podía acercarse a ella. ¿Tenía algún tipo de lesión? ¿La motocicleta cómo estaba al momento del accidente, el supuesto accidente? Cuando yo llegué ese mismo día a la comisaría, la moto estaba en la vereda, en la lluvia. En la lluvia. Lo que yo le vi fue apenas a la orilla de una cacha, como que le faltaba un pedacito de la cacha y que hasta yo lo puedo así, golpeando cualquier cosa, y lo saco como para decir, bueno, no lo sé.
porque no lo sé, porque mis dudas son tantas que hoy no lo sé. Para mí, él no tenía nada. Él estaba incomunicado y no tenía nada. Cuando lo crucé antes de ayer, que yo lo consideraba preso e incomunicado, lo cruzo a menos de 100 metros de mi casa y perfectamente bien. ¿Usted qué le pide a la justicia? ¿Que trate de cambiar la carátula, que no fue accidente, o cómo es la carátula hoy por hoy? La carátula dice homicidio culposo por accidente de tránsito. Esto no es un homicidio culposo por accidente de tránsito. Desde el momento en que a mi hija se la suben a una moto y la llevan de prepo y luego ocurre un accidente y hay quienes dicen de que la llevaba golpeándola en la moto y otros que dicen que el accidente fue raro porque hasta parecía que intencionalmente se iba hacia el poste donde mi hija pierde la vida y este que conducía la moto sale ileso y la moto no tiene casi nada, para mí deja de ser un accidente, porque la llevan a la fuerza, por empezar. Yamila ya tenía reiteradas denuncias, o sea, era víctima de violencia de género. Al morir en una moto que conducía el que era agresor de ella, su expareja y padre de su hija, deja de ser un accidente y es un femicidio más de los que ocurren acá en Tucumán. Y ayer alguien me recordaba, uno de tus compañeros periodistas, de que un caso similar fue el de la chica Monzón, y es cierto. Muy bien, Álvaro, el caso este tiene que ver, como para explicarle a la sociedad, esta joven muere en un choque junto a su ex, pero su familia sospecha que fue un femicidio, que él la mató. Exactamente, recordar, bueno, como lo decía Sandra, que tuvo 8 denuncias en total, entre las que eran directamente por violencia de género, claro, otras eran por hostigamiento a través del teléfono y también por incumplimiento de la orden de restricción. Él tenía una perimetral, pero como siempre sucede lamentablemente, no o la mayoría de las veces, los hombres, los que son denunciados, aquellas personas violentas, no respetan, no se los controlan, porque no respetan la perimetral, pero tampoco se toma ninguna medida cuando la mujer, en este caso Yamila, presentaba la denuncia que él no estaba respetando esta orden de restricción. Claro. Señalaba también Sandra, hacía un paralelismo con el caso de esta mujer de apellido Monzón, que te acordás que en la ruta 312, en un principio había dicho su expareja que habían sufrido un robo, que los habían golpeado y por eso pierde la vida ella. Luego se puede descubrir y quedó imputado como homicidio agravado por el vínculo, o sea, por un femicidio. Queda involucrado cuando se le hace una autopsia y descubren que había tenido un abuso sexual y después él la habría matado a golpes. Acá en el caso de Yamila también nos decía la madre que nunca le practicaron la autopsia. Claro. Directamente dieron por hecho, entonces esa es una de las razones que también está pidiendo justicia para que se cambie la carátula y se haga una autopsia, porque a ella no le hicieron, quedó como que era un accidente de tránsito. Claro. Exactamente. Pero están los teléfonos, están cómo la hostigaba, están las denuncias. La verdad que este tipo de personas existe. Y hay que, a la sociedad hay que hacer entender eso. Cuando la mujer dice no, es no. Y esta jovencita de 21 años que puso la denuncia, puso restricciones, no cumplió, la subió al auto y directamente, ¿el accidente fue directo a un poste? ¿Cómo fue eso? Sí, choca con un poste, pero también lo que decía Sandra es que la moto tiene apenas un golpe, según lo que ella pudo ver en la comisaría, y que la moto no estaba resguardada, por lo que me dijo también, sino que estaba a la intemperie y estaba lloviendo ese día. Y a él estaba ileso, no tenía ninguna herida, ninguna lesión que sea compatible con un accidente. Lo que ella también
sostiene es que aparentemente fue intencional ese choque contra ese poste. Claro, Que la obligó a está- subirse. Aparte, los amigos que estaban en esa reunión dijeron, ella no se fue por su propia voluntad, la obliga a subirse a la moto. Bueno, vamos a seguir con este caso porque lo estamos tratando desde Todo Pasa y por supuesto desde tu trabajo periodístico. Así es, el lunes van a marchar, van a hacer una movilización y un pedido de justicia en las puertas de tribunales penales en Avenida Sarmiento a las 10 de la mañana. Entre las 9 y 10 de la mañana va a estar la familia y bueno, y me pidió que lo diga esto al aire para todos aquellos que se quieran sumar. Sí, perfecto. Vamos a estar ahí, Álvaro.